Lo que está sucediendo en este momento con el Consejo Nacional Electoral y en contra del presidente Gustavo Petro es algo sumamente preocupante e indignante. Es algo a lo que le tenemos que prestar muchísima atención y es porque sí, el presidente Gustavo Petro es el principal afectado en todo esto, pero no solamente él. Aquí también se van a ver afectados los millones de colombianos que votaron por él, los millones de ciudadanos que acudieron a las urnas, depositaron su voto y su confianza en el hombre que hoy nos gobierna, en ese primer gobierno progresista y de izquierda. Y es necesario recordarles a todos ustedes que los únicos que pueden investigar al presidente Gustavo Petro es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Es decir, que el Consejo Nacional Electoral no tiene ninguna autoridad, ninguna reglamentación ni nada parecido para que ellos, en este caso, investiguen al presidente Gustavo Petro porque están violando el fuero presidencial. El presidente Gustavo Petro goza de un fuero presidencial que indica, incluso en la constitución política de nuestro país, que los únicos que pueden investigarlo es la Comisión de Acusaciones. Sin embargo, pues tal parece que el Consejo Nacional Electoral se está saltando todo eso, no conocen la constitución política de nuestro país y están violando el fuero presidencial. Incluso el presidente Gustavo Petro en las últimas horas hizo un llamado clarísimo, un llamado fuerte y al que además todos los colombianos también en este caso lo tenemos que apoyar. Todos los colombianos que votamos por el presidente Gustavo Petro tenemos que hacer respetar ese voto. Por eso quiero que empecemos inmediatamente este video con este trino de Hernán Muriel. Hernán pertenece a ese nichito, pertenece a esos medios alternativos que tanto molestan a los medios tradicionales de comunicación, esos medios que incluso minimizan este hecho de que el Consejo Nacional Electoral esté investigando al presidente Gustavo Petro cuando ellos no tienen la competencia para hacerlo. Hernán a través de su cuenta de X escribió esto que me parece muy pertinente, en lo que concuerdo perfectamente, porque estas son las cosas por las cuales la derecha y el uribismo apoya al Consejo Nacional Electoral a pesar de que ellos están violando la constitución política. Hernán escribió: no es casualidad, el Consejo Nacional Electoral actúa contra Petro vulnerando la Constitución justo cuando estamos en el epicentro judicial del caso de Uribe. Se logra reducir más del 20% la tarifa de energía en la costa Caribe. Avanzan reformas como la laboral y la agraria. Las regiones están caídas con la mala administración de personajes como Galán, Fico y Eder. La inflación anual del último mes, 5.81, es la más baja desde el 2021. Se va a hacer la COP16 por primera vez en nuestro país por sus logros ambientales y muchos casos más, muchas cosas más que no menciona aquí nuestro compañero Hernán Muriel, pero que son esos claros ejemplos de por qué la oposición de este país quiere sacar al presidente Gustavo Petro del poder. Y lo mencionó hace varios meses atrás la misma senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, que decía que no podían permitir que el presidente Gustavo Petro terminara su mandato. Esos son llamados claros y llamados preocupantes a los que les tenemos que prestar toda la atención. Quiero adicionalmente leerles a ustedes este trino de León Valencia. Él es el director de la Fundación Pares, Paz y Reconciliación, y en el que adicionalmente pues habla un poco también de ese tema de Pegasus. Todo en su momento lo que hablaban del presidente Gustavo Petro, que supuestamente hacía, que supuestamente le habían descubrido, mejor dicho. Todos los medios tradicionales siempre se han volcado en contra del presidente Gustavo Petro. Pero en este momento que se necesita que los colombianos sepan que el Consejo Nacional Electoral está violando claramente la Constitución y el fuero presidencial, los medios tradicionales están completamente callados. León Valencia escribió: supongamos por un momento que hubiese sido Petro el comprador de Pegasus y que lo estuviese utilizando para espiar a la oposición. ¿Se imaginan el escándalo en el que estaría el país y las acciones que se estarían desarrollando? La verdad, no veo mayor interés en ningún lado para descubrir quién compró, de dónde salieron los dineros y para qué se utilizó este famosísimo software. Así es, y eso también pasa con esto que en este momento está sucediendo con el Consejo Nacional Electoral. El presidente Gustavo Petro incluso en una pasada alocución mencionó que se había roto el fuero integral del presidente y yo quiero que ustedes lo escuchen, quiero que ustedes recuerden esto porque esto es clarísimo. La oposición, como sea,
quiere sacar al presidente Gustavo Petro del poder. Colombianos y colombianas, hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia, que defiende la Constitución. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí, como presidente constitucional, elegido democráticamente por el voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. De concretarse este acto, representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país. El Consejo Nacional Electoral, un organismo administrativo, infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país, ha formulado cargos en mi contra. Esto viola claramente nuestra Constitución y mi fuero. Lo ocurrido hoy pone en peligro la institucionalidad que represento. Colombiano. Es clarísimo. Adicionalmente, el Consejo Nacional Electoral, una entidad que es realmente politizada, que está prácticamente al servicio de los mismos de siempre, de la derecha de este país, y el presidente lo recuerda. El mismo presidente le recuerda a los colombianos quiénes son las clases de personas, los hombres, los supuestos hombres, diría yo, porque de verdad que lo que han cometido y lo que presuntamente han hecho estos seres, estos hombres, de verdad que es reprochable, pero que adicionalmente personas como ellos no deberían estar en el Consejo Nacional Electoral, no deberían ser magistrados, ni mucho menos presidentes. En este caso, el señor César Lorduy no debería estar presidiendo el Consejo Nacional Electoral con esos presuntos antecedentes que él tiene. Escuchen lo que mencionó el presidente, y esta es una recordación clara que nos hace el presidente de la clase de personas que están allí en el Consejo Nacional Electoral. Política tradicional. Por eso personajes tan nefastos. El señor Lorduy ha tratado de asesinar una novia que tenía. Ni más ni menos. El señor Prada está siendo juzgado por la Corte Suprema de Justicia penalmente por comprar testigos para favorecer a Uribe. Para favorecer a Álvaro Uribe Vélez. Es decir, ahí puede haber un claro conflicto de intereses y nada pasa en el país. Nada sucede, los medios tradicionales callados, no hablan de este posible conflicto, de estos antecedentes de estos hombres, no dicen absolutamente nada. La señora Maritza hasta hace poco, no sé si aún, pues era la esposa de un señor paramilitar condenado o procesado, que era jefe político del Meta, y estos son los personajes que están tomando decisiones sobre el voto popular. ¿Qué decisiones han tomado? Sin ser jueces, iniciar cargos, es decir, acusar al presidente de la República, no a la campaña, ojalá, que también, pero en sus funciones ellos sí podían investigar la campaña hasta 30 días después de terminada la campaña. Estamos a 2 años después, y ahí incumplieron completamente sus facultades, pero encima decidieron elevar cargos como persona al presidente de la República. Y resulta que no por mí, sino desde que se hizo la Constitución del 91, el presidente de la República está en cierta forma guarecido mientras gobierna, porque solo puede ser juzgado en instancias diferentes a las administrativas. Terrible lo que sucede al interior del Consejo Nacional Electoral, cómo se extralimitan, y ellos dicen que supuestamente es que van a investigar la campaña del presidente Gustavo Petro. La campaña fue lo que mencionó incluso César Lorduy en una pasada entrevista en Blue Radio. Pero observen esto, el presidente Gustavo Petro en las últimas horas escribió: el documento, al expresar con firma de funcionarios que se ha investigado al presidente de la República, rompe por completo el Estado de Derecho, la Constitución Nacional y el bloque de constitucionalidad por la ruptura flagrante de la Convención Americana, que el Consejo de Estado, guardián de esa convención, desde que era alcalde de Bogotá, nunca debió permitir. Los funcionarios firmantes están incursos en el delito de prevaricato por acción con dolo, y el pueblo colombiano queda facultado legítimamente para actuar, como lo decía, contra el golpe de Estado.
Acá hay un trino que lastimosamente ustedes no pueden ver porque este lo hizo el señor Ricardo Ospina, periodista de Blue Radio. El señor me tiene bloqueada. Después les contaré esa historia. El supuesto periodista de Blue Radio me tiene bloqueada, el mismo que dijo que estaban disque sacando a los magistrados en helicópteros y que los estaban agrediendo. Ese señor me tiene bloqueada, pero él publicó esta imagen que ustedes ven aquí. Aquí claramente dice: artículo primero, abrir investigación y formular cargos en contra de los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego. No se menciona por ningún lado la campaña, la supuesta campaña que iba a investigar el Consejo Nacional Electoral y con la cual en este caso se estaban excusando y los medios estaban minimizando lo que estaba sucediendo. El senador Wilson Arias escribió: avanza el golpe de Estado en contra de Gustavo Petro. Ponencia del Consejo Nacional Electoral resuelve abrir investigación y formular cargos en contra de los ciudadanos Gustavo Francisco Petro. El que tenga ojos que vea, a defender el gobierno popular. Así es, el presidente incluso hizo este llamado importante en medio de todo esto que está sucediendo con el Consejo Nacional Electoral y le escribió: apenas entreguen el documento del Consejo Nacional Electoral abriendo cargos contra el presidente de la República y que ya está firmado, invito a todas y todos los abogados de Colombia a poner la denuncia por prevaricato contra los firmantes. Con este hecho inicia formalmente el golpe de Estado en Colombia. Es más que claro y yo de hecho no pensaba llegar a estas instancias, pero quiero que ustedes observen este video. Incluso hasta el mismo abogado del imputado Álvaro Uribe Vélez menciona que en efecto el Consejo Nacional Electoral no tiene ningún tipo de competencia para investigar al presidente Gustavo Petro. Escuchen lo que dice el abogado, el señor Jaime Granados, abogado del señor Álvaro Uribe Vélez. Escuchen lo que él menciona. Pero si del estudio de la información que recaudó el Consejo encontró mérito para abrir una investigación por la campaña que ganó, pues lo puede hacer. Lo que sí creo que no puede hacer es formular pliego de cargos contra quien ostente la primera magistratura de la nación, sea quien sea esa persona, porque eso es competencia privativa de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que deberá seguir su suerte mientras esta persona ocupe la magistratura, una primera magistratura. Luego, cuando deje de serlo, vencido el periodo, pues ya vienen los fueros normales ante la Fiscalía o ante la Corte según su naturaleza. En este caso, por ejemplo, que me preguntas, el que era candidato senador Gustavo Petro, pues tiene el fuero de la Corte Suprema. Cuando está fungiendo como presidente, tiene el fuero de la Comisión de Acusaciones y por tanto el Consejo Nacional Electoral en esa parte no debería entrometerse en formular cargos contra él. Pero el Consejo Nacional Electoral no debería entrometerse para, en este caso, abrirle investigaciones o que ya el presidente Gustavo Petro llegue a otras instancias. Es completamente indignante lo que sucede y que los medios tradicionales callen porque no dicen absolutamente nada. Holman Morris también escribió: la estrategia es clara, usar maniobras lingüísticas en documentos oficiales para deslegitimar al presidente no es un error casual. Es parte de un golpe blando en marcha para erosionar su autoridad y justificar un quiebre institucional. Este tipo de acciones encubiertas son usadas en América Latina para abrir campo a golpes de Estado. No subestimemos la gravedad de lo que está ocurriendo. Alerta democrática. Concuerdo completamente, no hay que subestimar a este tipo de personas. Y tampoco hay que, en este caso, pues hacernos los que no ha sucedido absolutamente nada. El presidente lo mencionó. Eso también, por supuesto, es callar a los votantes, es irse en contra de ellos, es un golpe claro a esas millones de personas que salieron a las urnas, que estuvieron incluso en zonas rurales de nuestro país, que salieron a votar por el presidente, que depositaron su voto y su confianza. Eso también es un golpe a los ciudadanos. El presidente, sí, por supuesto, él es afectado, va a ser afectado, esperemos que ojalá no, pero
los ciudadanos también. Quiero que para ir finalizando este video escuchemos al representante Alfredo Mondragón. Él en los últimos días publicó este video, me parece pertinente que ustedes lo escuchen, y él escribió: el Consejo Nacional Electoral no tiene facultades para formular cargos contra el presidente Gustavo Petro. La ponencia con las acusaciones en contra de él es inconstitucional y una estrategia jurídica golpista. Si prospera la ponencia del magistrado en juicio por soborno, tumban a Petro. Hago un llamado de alerta máxima al pueblo colombiano porque estos poderes mafiosos que tienen cotadas de corrupción, las instituciones, están buscando utilizar las instituciones para avanzar en un golpe contra el presidente Petro. Un golpe porque no tienen facultades estas instituciones como el Consejo Nacional Electoral para presentar cargos contra el presidente. Están suplantando la Constitución, pero se quedan silentes frente a las demostraciones de que partidos de oposición al presidente Petro han sido financiados por multinacionales, lo cual es prohibido expresamente por la Constitución política. Frente a esos hechos no se pronuncian, pero frente a la situación del presidente Petro buscan acomodar de manera amañada la argumentación de financiación de campaña para atribuirle una supuesta financiación indebida de campaña al presidente Petro. Así que esto no se van a ir con la suya. Que no se equivoquen con el pueblo colombiano. Máxima alerta, pueblo colombiano, para tumbar todos esos intentos de golpes, y todos los que pretendan sumarse a esta ruptura institucional tienen que sentir el rigor del rechazo popular y el pueblo colombiano unificado a defender la democracia. No vamos a dejar que nos llenen de violencia el país, no vamos a dejar que tumben las instituciones o que sigan aprovechando las instituciones en beneficio de las élites y en contra del gobierno popular que eligió la mayoría del pueblo colombiano. No van a pasar, lo mencionábamos en pasadas elecciones, no pasarán, no vamos a permitir claramente que este tipo de cosas sucedan. Y pues por supuesto el presidente Gustavo Petro tiene todo el apoyo de los colombianos que lo eligieron y que lo llevaron a ser el primer mandatario de nuestro país. Completamente indignante lo que está haciendo en este momento el Consejo Nacional Electoral en cabeza de personas que son fuertemente cuestionadas. Está el señor César Lorduy, está el señor Álvaro Hernán Prada, personas que tienen claros conflictos de intereses, pertenecen a partidos como el Cambio Radical, Centro Democrático, al clan político de los Char. Están siendo investigados. César Lorduy es un presunto feminicida, adicionalmente está denunciado por acosar sexualmente a una congresista de nuestro país, así que este tipo de personas no deberían estar en una entidad como es el Consejo Nacional Electoral, y eso también es de rechazar. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Por favor, no olviden comentar ustedes qué opinan de este claro golpe de estado en contra del presidente Gustavo Petro. ¿Van a salir a marchar ustedes? Cuéntenme por favor también en los comentarios. 23 de octubre, marchas en todo el país apoyando al presidente Gustavo Petro y en contra de este claro golpe de estado. Entonces cuéntenme ahí abajito en los comentarios. Por favor, no se vayan sin antes seguirnos también en nuestro canal de WhatsApp. En la parte inferior, en la descripción del video, usted le da ver más. Allí va a encontrar unos links. También hacemos presencia en diferentes redes sociales, no solamente aquí en YouTube. Por supuesto es nuestro fuerte, pero también estamos en Instagram, en TikTok, en X y en Facebook, llevándoles noticias, y también en nuestro canal de WhatsApp. Así que a todos muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden por favor compartir, suscribirse, comentar, darle like, porque esto lo tienen que saber todos los colombianos. Muchísimas gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao.